Amigas y amigos, este 6 de junio tenemos una elección muy importante. Al igual quizá que algunos de ustedes, yo también tuve mis dudas sobre la alianza conformada por el PRI, el PAN y el PRD. Y es público que durante mi trayectoria he sido crítico del PRI, del PRD y también del propio PAN. Pero lo que también es cierto, amigas y amigos, es que esta elección es muy diferente a todas las demás. Hoy no se trata meramente de decidir entre distintos candidatos, propuestas y trayectorias, que desde luego hay que revisarlos con cuidado. No, amigas y amigos, esta elección va mucho más allá de eso. En estas elecciones tendremos que decidir entre democracia o dictadura. En efecto, es una elección donde vamos a escoger entre la democracia que tenemos, que nos costó mucho trabajo construir, y donde podemos discutir y debatir en paz quienes pensamos distinto, propuestas distintas, pero al fin podemos decidir sin odio, democráticamente, lo que es mejor para México. Eso lo podemos perder. Hoy tenemos también la posibilidad de tener un régimen autoritario que quiere convertir a México en el país, ya no digamos de un solo partido, que mucho daño hizo, sino en el país de un solo hombre. No queremos un México de una sola voz, la voz de alguien que cree que por gritar solo y muy fuerte callará a quienes no pensamos igual que él. Este 6 de junio tenemos una última oportunidad de defender a las voces que este gobierno no escucha. La voz de las mujeres, la voz de los enfermos, la voz de las enfermeras, los médicos y el personal de salud, la voz de trabajadores, de empresarias, de empresarios, la voz de la niñez, en particular las niñas y los niños con cáncer, la voz de nuestra tierra, que sufre y que tiene en México un gobierno que destruye sus recursos naturales, la voz, pues, de los que en este gobierno no tienen voz, la voz de la gente que sufre extorsión, secuestro, muerte a manos del crimen organizado y el narcotráfico, y que tiene un gobierno que se niega a defenderlos, que tolera a los delincuentes, pero persigue fieramente a los opositores. La voz de los trabajadores que no tuvieron apoyo para mantener su trabajo durante la pandemia. La voz de los jóvenes que quieren emprender y adueñarse de su futuro. La voz de quienes exigimos seguridad y Estado de Derecho. Voces de todos. Y por eso sé que se unieron estos tres partidos que tienen grandes diferencias, porque cuando se trata de México y cuando el futuro de México está en juego, cuando la democracia está en juego, sí se pueden resolver las diferencias, sí se pueden hacer a un lado los agravios y estar unidos con un objetivo común, que son tú, tu familia y México. Dice el Papa Francisco, busquemos la buena política, esa política que es la más alta expresión de la caridad. Alejémonos de la demagogia de todo tipo. Y voy a citar una frase del Papa Francisco. Los demagogos son aquellos que quieren pensar por el pueblo, pero no dejan pensar al pueblo. Los demagogos son aquellos que quieren actuar por el pueblo, pero no dejan actuar al pueblo. Y convierten la palabra pueblo en una expresión vacía. Son ellos. Piensan por los pobres, pero no dejan pensar a los pobres. Son ideologías oportunistas y manipuladoras. La política de participación y respeto que se oponga a los populismos de cualquier tipo, los que manipulan, los que se quieren convertir en la voz única y los que se consideran los únicos que pueden hacer el bien. ¿Qué es lo que vemos hoy? Un gobierno que prometió mucho, creando expectativas desproporcionadas, un gobierno que habla mucho y no escucha nada, un gobierno lleno de resentimientos que se convierten en odio y venganza para quienes no lo secundan, un gobierno que destruye sin construir, un gobierno que pasa por encima de las instituciones y leyes, un gobierno que no piensa en los ciudadanos sino en sus planes ideológicos, un gobierno que ha dado todo el poder al ejército, un gobierno que quiere combatir la corrupción
pero está rodeado de corruptos. Un gobierno que no se ocupa de la seguridad. Un gobierno que proclama todos los días la austeridad y gasta miles de millones de pesos en proyectos sin futuro. Un gobierno que más que administrar la riqueza del país, está ocupado en manipular a la población. Un gobierno que acaba con las oportunidades de inversión y devalúa el crecimiento del país. Un gobierno que ha puesto como prioridad a los pobres y ha aumentado la pobreza en todos sus niveles, aumentando en 2 años 10 millones más de pobres en nuestro país. Un gobierno que se desentendió de las necesidades de la población durante la pandemia. Un gobierno que con su mayoría en el Congreso ha tomado decisiones insensatas. Un gobierno que tiene candidatos impresentables. Un gobierno que no acepta la crítica y persigue a sus críticos. ¿Cuál es la conclusión ante esto? No demos más poder a quien no ha sabido usarlo para el bien común. Cuidemos nuestra democracia, cuidemos la libertad, cuidemos nuestro futuro, el nuestro y el de las nuevas generaciones. Tenemos la oportunidad de cambiar las cosas expresándonos en las urnas. Es una provocación. Poner las bases, los principios, los valores que nos mueven como discípulos de Cristo y mirar una realidad que necesita de nosotros, que necesita de nuestra expresión. Coinvolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani. Non possiamo. Dobbiamo immischiarci nella politica, perché la politica è una delle forme più alte della carità, perché cerca il bene comune. E i laici cristiani devono lavorare in politica. Lei mi dirà, ma non è facile, ma neppure è facile diventare prete. Non ci sono cose facili nella vita, non è facile. La politica è troppo sporcata. Ma io mi domando, è sporcata perché? Perché i cristiani non si sono mischiati con lo spirito evangelico? Quella è una domanda che ti lascio. È facile dire la colpa di quello, ma io cosa faccio, no? Ma è un dovere. Lavorare per il bene comune è un dovere di un cristiano. E tante volte la strada per lavorare è la politica. Ci sono altre strade, professore per esempio, un'altra strada. Ma l'attività politica per il bene comune è una delle strade. A esta sesión sobre el voto católico, hacia dónde nos quieren llevar. Estamos en esta noche con ustedes, Héctor García Chagoyán y su servidor, que somos conductores del programa Negocios Extraordinarios en Valora Radio. Algunos de ustedes ya nos conocen, otros no. Y a todos les agradecemos muchísimo estar con nosotros esta noche. Pues bueno, hacia dónde nos quieren llevar, vamos a hablar hoy sobre el voto católico. Bienvenidos a todos. Cuando hablamos de voto católico, nos referimos a un voto que está guiado por los principios, por los criterios y que se establecen guías de acción que están relacionadas con lo que nos dice la Iglesia. Estos tres términos, principios, criterios y guías de acción, vienen del Papa San Juan Pablo II, y él nos dice que estos tres elementos son necesarios para poder pasar de lo teórico a lo práctico en el sentido de la doctrina social de la Iglesia. En este caso, vamos a hablar de algunos principios
que son el principio del bien común, y 3 elementos que nos ayudan a llegar al bien común en la circunstancia particular de la votación que tenemos este domingo. El bien común, como recordarán, son aquellas condiciones que promueven el desarrollo de los miembros de una sociedad, en este caso de México, y que promueven el desarrollo de las organizaciones, de las comunidades, lo que se llaman los cuerpos intermedios, para que cada uno cumpla con su función y cada miembro que participa en una de estas comunidades cumpla con su destino, no solamente humano, sino también eterno. Ahora, una cosa importantísima en este caso es que cuando hablamos de participación ciudadana, estamos hablando de aquella participación ligada justamente no solamente al voto en las elecciones, sino como ciudadanos de manera permanente. Y segundo punto es el tema de la unidad y el conflicto. Una de las cosas que mencionaba los que llegaron cuando estaba hablando el rector de la Universidad Pontificia, él decía que el gobierno actual está dividiendo, generando odio. Y una cosa que es fundamental para los mexicanos y para los católicos en particular es la unidad, porque la unidad viene del Espíritu Santo y la división viene del demonio. Entonces, el buscar la unidad es un elemento fundamental. Decía él mismo que no se puede, en la versión, digamos, larga de este discurso que dio, no se puede buscar la división ni rechazar a los demás porque tienen una posición de cualquier tipo, incluida la política, contraria a lo que nosotros pensamos. Y finalmente, el tema de causa y efecto, que también lo comentaba él. Cuando no consideramos las consecuencias de lo que hacemos, de nuestras decisiones, sobre todo si hablamos en todos lados, pero en los negocios, por supuesto que vamos a lograr lo que no queremos lograr y no vamos a lograr lo que sí queremos lograr. Entonces, un elemento fundamental en nuestro voto es qué vamos a causar a partir de nuestro voto y cuál va a ser el efecto de esto, que lo vamos a ver ahora más adelante. En cuanto a los criterios, pues la Iglesia, los obispos, el día 6 de mayo, generan una carta en la que nos dan una serie de criterios basados en la doctrina social de la Iglesia y que están, los principales son los siguientes: ejercer el voto, el derecho, pero no solamente el derecho, sino la obligación de votar, y no solamente como ciudadanos, sino como católicos, porque recordemos que el 80% de los mexicanos somos católicos, y si los católicos no ejercemos el voto se puede ir en un sentido contrario a los principios, a los valores cristianos. Segundo, defender los valores. Y cuando hablamos de los valores, los obispos se refieren a la vida, a la familia, a la libertad religiosa, a la democracia. Tercero, el bien posible. Cuando hablamos del bien común, como un concepto teórico, pues se habla del bien mayor posible con todas sus capacidades. En la realidad sabemos que ese bien común es limitado y que hay una palabra o un concepto contrario al bien común, que es el mal común. Y entonces vivimos en nuestra sociedad una combinación de bien común y de mal común. ¿Cuáles son los 3 elementos fundamentales del mal común en nuestra patria? La corrupción, la desigualdad y la inseguridad, gravísimos, que empañan, que dañan terriblemente a todas las cosas buenas que se hacen en este país y que son bien común. Entonces, cuando se habla del bien posible, es no aquel bien común, teórico, deseable, sino aquel bien común posible, donde buscamos que las cosas en la realidad, basados en esta causa y efecto, sean lo mejor posible, siendo realistas, que es el último punto, ver la realidad a los ojos, es decir, no mentirnos, no creer que las cosas no van a darse
con toda la crudeza con la que están y que va a haber un milagro o algo fortuito que va a arreglar. Vamos entonces ahora a las guías de acción, porque cuando se habla de los principios de la doctrina social de la Iglesia, se suele hablar digamos, en conceptos, en filosofía, en teología. ¿Cómo partimos iniciando de esos principios para ser consistentes y coherentes con nuestra fe católica? Escuchando estos criterios que nos dan los obispos y después yendo a guías, a herramientas totalmente concretas que nos ayuden a tomar una buena decisión. Estas dos guías son esta plataforma que se llama ya sabervotar.mx, en donde vienen los perfiles de los distintos candidatos, y la otra que es mivotoútil.mx, que nos explica cuáles son las probabilidades de los distintos candidatos. Entonces, en base a la primera, saber votar, que es el perfil del candidato, y en base a la segunda, que es cuál puede ganar y cuál, aunque sea un buen candidato, no puede ganar, digamos, son estas dos herramientas las que vamos a utilizar. Voy a mencionar una tercera, que es en el caso de Jalisco, no sé si en otros estados exista. La Coparmex Jalisco generó también una encuesta a nivel zona metropolitana de Guadalajara, que es un complemento. Héctor, si quieres, por favor, compartirnos. Sí, con gusto, voy. Y con tu presentación. Muy bien. Okay. ¿Me dices si se ve, por favor? Sí, claro. Okay. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Ok. Bueno, pues esta guía que llamamos del voto útil para el católico, estamos refiriéndonos específicamente a los católicos y para la gente de buena voluntad que quiera seguir algunas de las guías y criterios que había comentado anteriormente René, que es aplicable no únicamente a los católicos, sino a toda la gente de buena voluntad. Y hablamos de voto útil porque es útil para la democracia, es útil para el bien común y es útil para México, ¿no? Ese sería el punto. Entonces, la primera pregunta para distinguir y encontrar claramente la guía está en ¿me conviene votar? Y si sí, ¿por quién no? Esa sería la primera pregunta. Entonces, ahorita este análisis que voy a hacer es en función de diputado federal y de cuando sea aplicable para algunos otros gobernadores, pero específicamente, y también para alcaldes, pero específicamente ahorita lo hacemos mucho para diputado federal en general. Si no voto, entonces la realidad es que voy a fortalecer a Morena. ¿Por qué fortalezco a Morena? Porque voy a desperdiciar mi voto, porque vamos a suponer que son 100 los votantes, de los cuales 30 de ellos han votado por Morena. Si de los 100 votantes dejan de votar 50, entonces los 30 se convierten en un 60%. Mientras que en la primera ocasión eran 30%, duplican, por lo tanto, su fortaleza. Entonces, no estamos nosotros en una situación verdaderamente democrática si se consolida el punto de vista de un solo punto de vista, de una sola propuesta, como es la de la 4T. Entonces, en ese sentido, si debido a la estructura propia de la ley en México, si se gana el 66% de la Cámara de Diputados, impondrían la 4T o el populismo. ¿Por qué impondrían esto? Porque tendrían la mayoría calificada. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a nuestra Constitución podrían ya fácilmente hacer y deshacer prácticamente cualquier cambio en la Constitución
cosa que actualmente está limitado porque tienen una mayoría simple, es decir, tienen arriba del 50%, pero no llegan a las 2/3 partes. Ahora Héctor, bien, me sí, gustaría comentar ahí, decías del proyecto de la 4T, el proyecto de Morena. Hay una serie de elementos que tiene este proyecto de Morena, que están ya muchas iniciativas de ley ahí puestas, y simplemente hacer un resumen. Primero, el proyecto de Morena es un proyecto en contra de la familia y está en esta iniciativa de los libros de texto. Eh, es un proyecto en contra del derecho de los padres a educar, donde el Estado tiene eh, prioridad sobre los padres. Está el tema del aborto, que han estado presionando y presionando y presionando. Y está el tema también del matrimonio y las familias igualitarias o del mismo sexo. Está el tema de la libertad de expresión. Todos sabemos de los comunicadores y medios de comunicación que son constantemente atacados. Está el tema de las instituciones de la sociedad civil. Está el tema también de los contrapesos y el Estado de Derecho, el Poder Judicial, los gobernadores, el INE, el Banco de México. Y está también, ojo, el tema de la Iglesia, de la libertad religiosa, que ya en algunos estados empieza a haber presión para tratar de, limitar la operación, vamos a decir, de la Iglesia Católica, porque recordemos que este es un proyecto no solamente populista, sino socialista. Está el tema de la división, del odio, de la mentira, de la difamación, de los enemigos que necesitan los populistas para tener a alguien, un punching bag, para estarle pegando todo el tiempo. Está el tema del asistencialismo, que no es lo mismo que la caridad cristiana, porque el asistencialismo hace de los ciudadanos eh, niños o adolescentes perennes, mientras que la caridad cristiana lo que hace es ayudarles a cubrir con sus necesidades y que se desarrollen como seres humanos. Y entonces el autoritarismo y el populismo, aunque parte de una necesidad legítima a través de las elecciones, es un proceso de manipulación, de seducción, de cosificación, de dominio, de educación socialista y de copar los temas en la agenda social y de comunicación, como lo hace el presidente todas las mañanas. Es un proyecto personal, que en el caso de Latinoamérica es este proyecto del socialismo del siglo XXI que se ha implantado en varios países y ahora le toca a México. Es un tema del papel de los militares, como lo dijo el presidente hace unos días, los que van a terminar la 4T, es decir, si no quieren y no se dejan, va a ser a la fuerza. Es un tema de concentración de poder, de uso de argumentos legaloides que pueden, en este caso que comentaba Héctor, modificar la Constitución. Y bueno, y al final, y veamos tanto a Venezuela como a Cuba, es un tema de empobrecimiento del país, de convertir a los ciudadanos en rehenes, de asustar la inversión, que ya en México está asustada y ya se está yendo. Y es un tema entonces de terminar con una población sumisa, aislada y miope. Perdón, claro, entonces, mira, el asunto es de que un populismo o autoritarismo se refiere específicamente a, a imponer un solo punto de vista y cualquier otro tipo de voz disonante se hace a un lado. Y la mejor demostración de esto, porque no estamos nosotros ideologizando y es lo menos que querríamos nosotros que se perciba de esto, está en que muchas de las iniciativas y específicamente la modificación de la ley de energías, se pasó por el Congreso, fue aceptada por los diputados sin haberle hecho un solo cambio, sin haberle quitado una sola coma y obviamente que los partidos de oposición pues querían hacer algunos anexos y querían hacer algunas modificaciones, pero no se le permitió en lo absoluto porque en este momento la parte de energética es fundamental para el presidente.
Entonces, estamos hablando de una imposición en ese sentido, ¿no? Una imposición y un populismo que se demuestra a través de los hechos. Entonces, el autoritarismo del que estamos hablando es quedarse eternamente en el poder para implantar su 4T, con la excusa de para implantar su 4T porque no les alcanza el tiempo, es como ellos están esperando permanecer en el poder y aunque el presidente un día sí y el otro también dice que no se va a reelegir, pues el que tantas veces lo repite, pues seguramente mentalmente tiene un problema intelectual en donde está diciendo que no lo que internamente le quiere afirmar que sí, porque pues nadie le está preguntando todos los días si este es el asunto a resolver o crítico de México. Ahora, ¿cómo podemos detenerlo? Y esta es una parte muy importante para nosotros con la parte de católicos. Es primeramente con un voto inteligente que impida que gane Morena, y esto lo vamos a ver terminando esta parte, pero la parte muy importante de esto es que necesitamos, no basta el voto, sino que se necesitan desatar procesos de reconstrucción. Hablamos de procesos porque el Papa, ahorita lo que estaba hablando René, acerca de pensar en el largo plazo, requiere procesos. Es un futuro vislumbrado que a partir del presente para construirlo. Y en este sentido hay dos cosas fundamentales para poder nosotros revertir esto que de alguna manera hemos recibido malamente, ¿no? Que es la decisión del pueblo, convertirla en unidad. Y la clase dirigente que se ha desentendido ciertamente de la gente del pueblo, de la gente más necesitada, de la gente más pobre, y que por esa razón votaron por López Obrador después de lo que había pasado con Peña Nieto, pues necesitamos recuperar una clase dirigente y política que tenga este sentido. Quiero nada más remarcar una cosa. La clase dirigente para nosotros católicos no únicamente son los políticos, sino somos todos y cada uno de nosotros, porque el sentido evangélico de que nosotros debemos ser la sal de la tierra y debemos ser la luz del mundo, se refiere a cualquier lugar. Y en ese sentido, cuando estamos nosotros iluminados por el Evangelio y sobre todo por este amor de Cristo que tiene por nosotros y que queremos nosotros llevarlo hacia los demás, necesariamente tiene que llevar una forma de tratar y llevar a la gente y conducir a la sociedad hacia el bien común. Bueno, decíamos, todo esto es por si en caso de que no votemos, o sea, es un problema muy serio si no votamos. Vamos a fortalecer a Morena. Ahora, si yo voto, ¿por quién voy a votar? ¿Por quién debo votar? Si yo voto por Morena o los partidos satélites, y aquí es importante reconocer quiénes son los partidos satélites, que son el Verde, el Partido del Trabajo, el Partido Encuentro Social, el PES, Redes Sociales Progresistas, RCP, y Fuerza por México, también ayudan a Morena a quedarse con 66% de la Cámara de Diputados. De hecho, estratégicamente, de una manera electoral, Morena ha accedido a disminuir el número de diputados que va a tener. O sea, aunque ellos tengan éxito en esta elección, ellos van a disminuir el número de diputados, así lo han previsto, para, en cambio, ayudar a los partidos satélites, como son al Partido Trabajo y sobre todo, y también al Verde Ecologista, para que ellos tengan esos diputados que como coalición van a ser la mayoría dentro de la Cámara de Diputados. Nuevamente, entonces, pues aquí van a imponer la 4T. Si yo voto por un partido opositor, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos partidos opositores? Son el PAN, el PRI, el PRD, el Movimiento Ciudadano en Jalisco, ¿sí? Y que es importante votar por ellos aunque no comulgue por ellos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que no tengan nuevamente esas 2/3 partes. Si hay algún partido que está en una tercera posición, que es de nuestra preferencia, y el segundo es otro con el cual yo no comulgo, como es en mi caso, como al rato vamos a ver y nos va a mostrar René, pues yo con todo el dolor de mi corazón voy a tener que votar por el PRD, ¿no? Entonces, bueno, pues lo voy a tener que hacer.
¿Pero por qué lo hacemos? Porque se logrará el diálogo democrático sin imposiciones de la 4T y por la disminución del poder de Morena en la Cámara de Diputados. Alejamos así el peligro del autoritarismo y de la dictadura que se mencionó. Hasta aquí esta presentación de esta parte. Ahora, vamos a analizar ya claramente cuál es la forma y las herramientas para votar con el voto inteligente. Entonces, vamos a analizar ahorita las herramientas para decidir mejor. Son en sí dos decisiones fundamentales. Una para el diputado federal y la otra para los otros, todos los demás, ¿no? Gobernadores, alcaldes, diputados locales, etcétera. Vamos a analizar el primer caso de diputado federal. Las plataformas que se pueden consultar para decidir y responder a la pregunta es, ¿cuál es el partido que va en primer lugar? Teníamos estas dos plataformas. Mivotoutil.mx, perdón, es la única que tenemos aquí. Mivotoutil.mx. Ahora, si en esta plataforma encontramos que Morena va en primer lugar, entonces, bueno, Morena y los partidos satélites, entonces tenemos que votar por el partido de oposición, y como habíamos dicho, PAN, PRI, PRD, MC en el caso de Jalisco, que esté más próximo a Jalisco, perdón, a Morena. Si el partido opositor está en primer lugar, si alguno de estos partidos va en primer lugar, PAN, PRI, PRD o MC, votar por el partido opositor que vaya en primer lugar, aunque no sea de mi preferencia. Si mi partido, si el partido que está haciendo más sombra a Morena va en segundo lugar, es uno de oposición, como había dicho, entonces pues habría que votar por él, a pesar de que no sea el de mi preferencia. Ahora vamos a ver la segunda decisión, que es el caso de otros, ¿no? Como decíamos, en caso de gobernador, diputados locales, ayuntamientos o juntas municipales. Aquí las herramientas que se pueden consultar es saber votar o el INE. Y aquí es donde vamos a ver cuál es el mejor candidato, ¿no? Es decir, conocer y comparar las propuestas, la carrera y opinión de temas cruciales para el bien común para todos los ciudadanos. Estas serían las plataformas. Y con esto, pues, están ustedes un poquito informados de cuáles serían las razones y las herramientas o el cómo para cumplir con el propósito que habíamos comentado en un principio de la amenaza contra la democracia a través de un solo partido que quiere imponer un solo proyecto que es la Cuarta Transformación. Es todo, René. Sí, si me permites compartir ahora algunos ejemplos. A ver si ya se ve en pantalla. Ya se ve. Muy bien, bueno, les quisimos traer algunos ejemplos para hacer esto más claro, más concreto. Entonces, está tomado de la página sabervotar.mx y corresponde a los diputados federales en Metepec. Aquí pueden ver, claro, son los principales, ¿no? Aquí pueden ver al de Morena, al de la alianza PAN-PRI-PRD y a la candidata de Movimiento Ciudadano. Entonces, esto en términos totalmente concretos, son 10 mediciones que quien desarrolló esto lo hizo no solamente pensando en elementos sociales, sino también en cómo generar el bien común en la doctrina social de la Iglesia. Entonces, como pueden ver clarísimamente, el candidato de Morena es el que está absolutamente reprobado. Mientras que las dos candidatas, la de la alianza PAN, PRI, PRD y la de Movimiento Ciudadano están como un poco más parecidas, pero ciertamente, salvo excepciones, el candidato de la alianza es el mejor, particularmente cuando está
mejor colocado, mejor ubicado. Vamos a dar un ejemplo de esto. Okay. Dicho de otra manera, aquí la de Movimiento Ciudadano parece ser una mejor, un ligeramente mejor perfil que la de PAN, PRI, PRD. Desconozco acá a cuál pertenece. Si se meten aquí a la fecha técnica, claro, esto no es la pantalla directa de la plataforma. Si se meten aquí, pueden saber de qué partido es y conocer un poquito más de su pensamiento. Pero entonces, la segunda variable es quién puede, como decía Héctor, quién puede competir con el candidato de Morena. Y este es justo el distrito donde está Héctor. Aquí podemos ver que Morena, esta es Ciudad de México, tiene un 45% del porcentaje de intención de voto. La coalición PAN, PRI, PRD tiene un 42%. Y tenemos luego pues a los satélites, y aquí está MC con un 3.9. En este caso, ¿por quién conviene votar? Por la coalición, por supuesto. Pero si estos datos fueran reales, la coalición se quedaría corta y ganaría Morena. Pero ¿qué pasa si las personas que tienen simpatía por MC dicen, pues ni modo, abandono a MC en este caso y me voy por la coalición? La coalición alcanzaría a Morena y estarían en una competencia muy cerrada. Esto está tomado nuevamente de mivotoutil.mx. Este es diputados federales en Jalisco. Aquí hay una lista de los distintos municipios. Y vean una cosa pues muy triste, pero muy interesante al mismo tiempo, que es que la coalición tiene, si se fijan, en la mayor parte de las competencias contra Movimiento Ciudadano y contra Morena están muy por debajo en la mayor parte de los municipios, de los distritos. ¿Qué significa eso? Que en el caso de Jalisco va a ser muy difícil que un candidato de la alianza vaya a ganar. Voy a tomar acá, yo vivo en Zapopan, es el distrito 4, tiene 29% la alianza, tiene 32% Movimiento Ciudadano y tiene 33% Morena. Si los zapopanos que están en el distrito 4 mantienen su voto por el PAN, entonces, ¿qué va a pasar? Va a ganar Morena. Y entonces aquí vienen esos dos conceptos que comentábamos, que es, por un lado, el perfil del candidato y por el otro lado, quién puede vencer a Morena. Si aquí un grupo de zapopanos decidieran ir por Movimiento Ciudadano, es más fácil que le ganen a Morena que al revés. Ahora, Movimiento Ciudadano hemos escuchado todos que tienen candidatos muy malos, que a nivel nacional Movimiento Ciudadano se ha plegado a lo que dice Morena, lo ha apoyado en varias leyes, pero en el caso de la zona metropolitana de Guadalajara hay varios candidatos. Si se meten ustedes a su distrito y revisan esta información, la equivalente en los municipios de Guadalajara, van a encontrar que hay varios candidatos de Movimiento Ciudadano que son pro vida, que son pro empresa, en fin, que tienen cosas muy buenas. Entonces, esto es muy útil para saber cuál es el más útil de los votos y no, de alguna manera, el votar. Aquí hay uno más grave, aquí está Guadalajara, el distrito 8, votar por la alianza, pues es tirar el voto a la basura, ¿no? Vamos a otro escenario más. Este también corresponde con Guadalajara, porque sabemos que como estamos acá en Guadalajara, varios, entonces quisimos poner también Aquí está para la presidencia municipal de Guadalajara,
Está Pablo Lemus, que los de acá sabemos que es quien era presidente municipal de Zapopan, lleva la delantera y le sigue Carlos Novelí de Morena, y en un tercer lugar muy lejano está Fernando Garza, que es evidente que no va a ganar. Entonces, este es otro elemento que ya no corresponde al centro el tema de los diputados federales, que es lo más importante, que es lo crucial, porque es lo que puede detener a Morena, detener esa mayoría en el Congreso, y por lo tanto, de si obtiene esta mayoría calificada, de poder modificar o incluso sustituir la Constitución. Eso sucedió en Venezuela. Entonces, el riesgo de la mayoría calificada es un riesgo tremendo que, dadas las señales que nos está enviando el presidente y su partido, nos llevaría a una dictadura y pues transformaría nuestro país. Yo viví en Venezuela, alguno de ustedes por ahí que conozco sabe que viví en Venezuela, y ahí me tocó justamente la época de Chávez. Cuando Chávez, los venezolanos se dieron cuenta de que era un desastre, de que era un socialista, entonces generaron una presión enorme. ¿Cuál es el problema? Que fue demasiado tarde. Esta presión tan grande que logró sacarlo de la presidencia durante 3 días. Fíjense, fue una manifestación de 500,000 personas. Si tienen curiosidad, métanse a ver. Es un río de gente y ahí lo sacaron, pero después este movimiento no tuvo el apoyo por parte de los gobiernos internacionales, y Chávez regresó a los 3 días y es como una bestia que hieres, pero que no matas. Y entonces ahí se acabó la oposición hasta el día de hoy. Van 22 años. Cuando Chávez inició, yo tengo 4 hijos. Mi tercer hijo acababa de nacer, tenía meses. Imagínense que mi familia y yo fuéramos venezolanos. ¿Cómo sería mi hijo? Mi hijo hoy, acá en Guadalajara, gracias a Dios, es un muchacho muy, pues no, es él, no yo, es un muchacho muy inteligente, muy capaz, debe venir de mi esposa. Es un muchacho con un trabajo estupendo, que está aprendiendo muchísimo, está a punto de terminar ingeniería, está ya, de hecho me mostraba hace un rato que va a la especialidad, que es una forma de terminarlo. Y es un muchacho católico, bueno, alegre, libre. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos una familia venezolana y viviéramos en Caracas? El escenario no es muy difícil de imaginar y la diferencia no es muy difícil de imaginar. 22 años en el poder, el chavismo, 60 años en el poder, el gobierno cubano, y pues nos toca hoy salir a votar. Esperamos que estas guías que hemos comentado sean útiles para todos. Pues nuestra intención es clarificar y dar la posibilidad de, con herramientas absolutamente concretas, poder tomar una buena decisión. Y la otra, normalmente en las elecciones intermedias, como es esta, no vota alrededor del 50% de la población. De ese 50% de la población, 40% son católicos. Si los católicos salimos a votar y tenemos ese voto basado en estos principios, estos criterios y estas guías o herramientas que hablamos, no gana Morena de ninguna manera. Entonces, seguramente ustedes lo están haciendo ya, pero queremos invitarlos a que en su familia, entre sus amigos, sus vecinos, invítenlos a salir a votar y si es posible, oriéntenlos para que la decisión que tomen sea adecuada y entonces no tengamos un Morena que se adueñe también, como está ahora, pero que se le arranquemos de las manos a la Cámara de Diputados y que entonces podamos seguir trabajando por México para mantener un México libre y realizar este proceso que mencionaba Héctor, que tenemos que hacer para modificar a nuestro país y para
para ganarle al presidente la confianza de aquellos que piensan que él es este Mesías falso y nosotros convertirnos en quien tienen confianza.